La mañana en que el coche de Pachi Andión apareció destrozado en una carretera helada de Soria no solo marcó el final de su vida, también reabrió una herida que España llevaba décadas intentando olvidar. Durante años había sido la voz incómoda que desafiaba a un país entero, una voz que muchos quisieron acallar y que otros defendieron como un símbolo de dignidad en tiempos de miedo. Pero ¿qué ocurrió realmente detrás de esa imagen pública? ¿Qué vivió Pachi en la oscuridad, lejos de los escenarios y del aplauso que convirtió su trayectoria en una lucha constante contra fuerzas que él mismo jamás quiso nombrar en público? Desde los primeros compases de su carrera, Pachi habló más de lo que muchos estaban dispuestos a tolerar. Sus canciones atravesaron la censura porque cruzaban líneas que nadie se atrevía a tocar. Su activismo lo situó en el punto de mira de quienes preferían una cultura sumisa y controlada. Y aún así, siguió cantando, siguió denunciando, siguió incomodando. Muchos creyeron que su valentía lo haría intocable, pero lo que el país no sabía era que aquel coraje tenía un precio cada vez más alto. Un precio que lo acompañó toda su vida y que solo unos pocos comprendieron cuando ya era demasiado tarde. Hoy conocerás la verdad completa, la verdad sobre el artista que se negó a callar, sobre el hombre que pagó por sus convicciones y sobre la figura que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más vigilados, más admirados y más contradictorios de la historia reciente de España. Para entender quién fue realmente Pachi Andión, hay que volver mucho antes de los escenarios, antes de la fama y antes incluso de la censura que marcaría su destino. Hay que regresar a su niñez, a un tiempo en el que España vivía bajo un clima de control férreo y desconfianza. Pachi nació en el seno de una familia vasca que cargaba sobre los hombros las contradicciones de un país fracturado. Creció entre conversaciones en voz baja, puertas cerradas, y un ambiente donde las palabras podían ser peligrosas si se decían ante la persona equivocada. En ese contexto, aprendió desde muy pequeño que la libertad no era un derecho garantizado, sino un territorio que había que defender con uñas y dientes. Su barrio era un lugar donde la vida cotidiana convivía con una tensión silenciosa. Allí descubrió la música como un refugio, pero también como una herramienta. No era solo melodía, era una forma de expresar lo que no podía decirse en público. Según recuerdan personas cercanas, Pachi observaba el comportamiento de los adultos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No entendía por qué ciertos temas eran tabú, por qué algunas opiniones se escondían o por qué ciertos gestos se castigaban con dureza. Esa inquietud infantil fue moldeándose hasta convertirse en la columna vertebral de su obra. Un episodio aparentemente menor marcó profundamente su carácter. Cuando era adolescente, un profesor intentó sancionarlo por escribir un texto que consideró demasiado crítico para la época. Aquella reprimenda, que podría haber sido un simple incidente escolar para cualquier otro joven, dejó en Pachi la certeza de que decir la verdad tenía consecuencias. Lejos de intimidarlo, reforzó su convicción de que el silencio nunca sería una opción aceptable para él. Mientras España atravesaba tiempos de rigidez política, su familia intentaba protegerlo de los riesgos que implicaba tener un pensamiento libre. Sin embargo, era demasiado tarde. Pachi ya había decidido que no sería un espectador pasivo. El país estaba cambiando lentamente, pero aún vivía bajo el peso del franquismo, un clima donde la cultura estaba vigilada y los artistas eran vistos como posibles agitadores. En ese contexto, el joven Pachi entendió que su voz podía convertirse en un arma de doble filo, a la vez poderosa y peligrosa. Los primeros pasos de su juventud estuvieron marcados por una mezcla de inquietud y sensibilidad. Tenía una facilidad natural para conectar con las emociones ajenas y una mirada crítica hacia las injusticias. Todo esto lo llevó a involucrarse en movimientos sociales, reuniones clandestinas y espacios donde la palabra se defendía como un acto de resistencia. Ese despertar político se entrelazó de manera inevitable con su formación artística. Antes de ser un cantante reconocido, Pachi ya era un observador agudo de la sociedad.
Escuchaba historias en las calles, en los bares y en su propio hogar. Historias de miedo, esperanza y contradicción. Historias que años después transformaría en canciones que incomodarían a muchos. La España de su infancia y adolescencia no era un país de libertad, era un lugar donde había que medir cada gesto, y ese entorno lo preparó, sin que él lo supiera, para convertirse en una de las voces más críticas y valientes de su generación. Aquellos años moldearon su carácter. Forjaron al hombre que no toleraría la injusticia, al artista que no aceptaría la autocensura, y al ciudadano que pagaría un precio elevado por defender su verdad. Nada de lo que vendría después se puede entender sin ese origen cargado de tensión, disciplina y deseos reprimidos. El ascenso de Patxi Andión no fue un fenómeno repentino ni producto de una estrategia calculada. Surgió de una necesidad profunda de expresar lo que muchos sentían, pero no se atrevían a decir en voz alta. Sus primeros pasos en la música coincidieron con un país que empezaba a mostrar fisuras en el viejo orden, un territorio donde las nuevas generaciones buscaban espacios para respirar y cuestionar. Patxi llegó en ese momento exacto con una sensibilidad distinta y una mirada tan crítica como poética. Su voz grave y directa se convirtió rápidamente en una herramienta de denuncia que conectó con un público cansado de la complacencia. Sus primeras actuaciones en pequeños locales mostraban ya un estilo propio. No imitaba a nadie, no suavizaba sus ideas y no parecía interesado en seguir los patrones seguros que otros cantautores usaban para evitar problemas. Cada canción que escribía llevaba una carga emocional y política que lo distinguía de inmediato. Cuando grabó sus primeros temas, muchos productores no sabían cómo clasificarlo. No era únicamente un cantautor, tampoco un poeta con guitarra ni un activista disfrazado de músico. Era una mezcla singular de todo ello, y ese carácter híbrido despertó la atención incluso de quienes preferirían no verlo prosperar. El público joven se identificó rápidamente con su manera de narrar la realidad. Patxi tenía la capacidad de convertir experiencias cotidianas en declaraciones contundentes. Sus letras ahondaban en las desigualdades y los silencios impuestos por la sociedad. En los conciertos, la gente no solo aplaudía, escuchaba con una concentración casi ritual. No asistían para entretenerse, sino para entender mejor el mundo que habitaban. En una época en la que la cultura seguía bajo vigilancia, esa conexión entre artista y público se convirtió en un gesto de resistencia colectiva. Su fama creció con cada presentación. Los medios, aunque vigilados, no pudieron ignorarlo. Empezaron a aparecer artículos que destacaban la valentía de un joven dispuesto a desafiar los límites aceptados. Pero junto a esa notoriedad, también llegó una vigilancia más estrecha. Sus composiciones fueron examinadas con lupa por quienes temían que un mensaje demasiado claro pudiera despertar un espíritu crítico en un sector que el régimen prefería mantener adormecido. Sin embargo, en lugar de moderarse, Patxi se permitió ser más incisivo. El momento decisivo de su ascenso llegó cuando publicó una de sus canciones más emblemáticas, un tema que muchos recuerdan como un punto de inflexión en su carrera. A partir de entonces, dejó de ser un nombre emergente y se convirtió en una figura central del movimiento de cantautores que estaban redefiniendo la música española. Sus letras se difundieron de boca en boca, viajaron por toda la península y llegaron incluso a círculos intelectuales que lo consideraron una de las voces más honestas de su generación. Con cada paso hacia la fama, el contraste entre la admiración popular y las tensiones institucionales se volvió más evidente. Para muchos jóvenes era un símbolo de libertad. Para otros, especialmente en los estamentos conservadores, era un elemento incómodo que ponía en riesgo la estabilidad cultural que querían imponer. Patxi parecía avanzar con naturalidad en medio de esa tensión, sin percatarse o sin querer admitir que el precio de su autenticidad sería cada vez más alto. Lo que para sus seguidores era un triunfo artístico, para ciertos sectores era el inicio de un problema difícil de controlar. La figura de Patxi Andión comenzaba a crecer más de lo que algunos estaban dispuestos a tolerar. Y aunque en esa etapa solo se percibía el brillo del éxito,
las primeras sombras ya se deslizaban silenciosas hacia él. Lo que parecía gloria segura pronto se convertiría en el mayor desafío de su vida. El punto de quiebre en la vida de Patxi Andión no fue una sorpresa repentina para quienes entendían el clima cultural de la época. Había señales que anunciaban que la tensión acumulada tarde o temprano estallaría. Su música había dejado de ser simplemente una expresión artística para convertirse en un símbolo incómodo. Sus canciones retrataban realidades que muchos preferían ocultar, y lo hacían con una claridad que no dejaba margen para la interpretación inocente. Ese atrevimiento no tardó en despertar reacciones severas de aquellos sectores acostumbrados a controlar el relato público. Todo comenzó cuando una de sus composiciones ya popular entre los jóvenes llamó la atención directa de las autoridades encargadas de vigilar la producción cultural. Era una canción que, aunque no mencionaba explícitamente al régimen, ponía en cuestión la estructura de poder y la indiferencia ante el sufrimiento social. Bastó con que un censor la interpretara como una amenaza para que el nombre de Patxi empezara a circular entre despachos donde se decidía qué artista debía ser observado con más detenimiento. A partir de entonces, cada letra suya fue examinada con una minuciosidad obsesiva. Las primeras consecuencias llegaron en forma de advertencias sutiles. Programas de radio comenzaron a rechazar sus temas sin explicación. Algunas presentaciones previstas fueron canceladas a última hora. Personas cercanas le insinuaron que quizá debería suavizar su discurso. Pero Patxi nunca fue un artista dispuesto a ceder ante la presión. Lejos de moderarse, siguió escribiendo con más determinación. Aquella firmeza provocó que la vigilancia pasara de ser silenciosa a ser abiertamente hostil. El momento más crítico se produjo cuando apareció un informe interno que señalaba a Patxi como un referente peligroso para sectores juveniles cada vez más inquietos. Ese documento, que circuló entre organismos oficiales, desencadenó una serie de acciones destinadas a reducir su visibilidad. Su nuevo disco, que estaba generando expectación, sufrió retrasos injustificados. Algunas letras fueron obligadas a ser modificadas o directamente prohibidas. Incluso hubo intentos de impedir ciertos conciertos alegando motivos administrativos. Patxi vivió todo esto en silencio, con una mezcla de indignación y resignación. Lo más devastador fue la presión psicológica. Aunque nunca fue arrestado ni juzgado públicamente, vivía bajo la sospecha permanente. Amigos suyos relataron que comenzó a recibir comentarios anónimos advirtiéndole de que estaba cruzando límites peligrosos. En reuniones privadas se hablaba de él como un hombre valiente, pero también como alguien que estaba arriesgando demasiado en un entorno donde la disidencia podía costar la carrera, la libertad o incluso algo más. Ese periodo marcó la etapa más oscura de su vida. Su popularidad seguía en aumento, pero su tranquilidad desapareció. Cada nuevo proyecto se enfrentaba a obstáculos invisibles. Cada aparición pública podía convertirse en un problema. Cada canción parecía abrir una herida que algunos no querían que se mencionara. Y aún así continuó. Se negó a rendirse, aunque la presión comenzó a afectarlo de formas que el público no veía. El episodio que consolidó la crisis ocurrió durante una actuación en la que dedicó unas palabras aparentemente inofensivas a la situación social del país. Pero en un contexto tan frágil, aquel gesto fue interpretado como una provocación directa. A los pocos días, se intensificaron las restricciones sobre su trabajo. Algunos críticos comenzaron a atacarlo con argumentos que parecían coordinados. Surgieron rumores destinados a desacreditarlo. El objetivo era claro: desgastarlo, aislarlo y debilitar su influencia. Mientras sus canciones seguían viajando entre sus seguidores más fieles, la vida personal de Patxi se volvió cada vez más difícil. Tenía la sensación de estar luchando contra una fuerza que no podía ver, una maquinaria oculta que lo perseguía sin descanso. Su imagen pública mostraba a un artista firme y combativo, pero en privado enfrentaba un desgaste emocional profundo. Nadie puede sostener eternamente una batalla tan desigual sin pagar un precio.
La crisis no destruyó su nombre, pero sí dejó cicatrices que lo acompañarían durante el resto de su vida. Cuando la presión llegó a su punto más alto, Patxi Andión se encontró en un terreno desconocido. Había construido su carrera con una mezcla de convicción y desafío, pero ninguna de sus victorias previas lo había preparado para el cansancio profundo que ahora comenzaba a invadirlo. La censura no solo limitó su trabajo, también lo empujó a un estado de desgaste interior que lo acompañaba incluso cuando no estaba sobre un escenario. Se vio obligado a enfrentar una realidad amarga. Su voz, la misma que lo había convertido en símbolo de resistencia, se había transformado en un motivo constante de vigilancia. En este periodo, su vida profesional entró en un vaivén impredecible. Cada proyecto parecía avanzar con lentitud, como si estuviera atrapado en una red invisible. Patxi, que había sido un referente claro de una generación dispuesta a reclamar su espacio cultural, comenzó a sentirse cada vez más aislado. No se trataba de falta de talento ni de inspiración. Era el peso acumulado de años de lucha, el cansancio de pelear contra barreras que no siempre tenían rostro. A pesar de ello, intentó mantener el rumbo. Grabó nuevos temas, exploró ideas distintas y buscó caminos menos expuestos a la persecución institucional. La caída no fue un derrumbe inmediato, sino una erosión gradual. Algunas personas que antes lo aplaudían comenzaron a distanciarse. Productores, promotores y medios se movían con más cautela cuando su nombre aparecía. Aún así, Patxi no se dejó vencer del todo. Tenía una profunda convicción artística que lo obligaba a continuar creando aunque el entorno fuera hostil. Pero ese esfuerzo sostenido tuvo un impacto emocional evidente. En su círculo íntimo se hablaba de su frustración, de la tristeza que a veces lo acompañaba en silencio y de la sensación de haber sido traicionado por un sistema que nunca lo toleró del todo. Aún en medio de esa crisis prolongada, Patxi encontró una forma de reinventarse. Se volcó en otras disciplinas, exploró la actuación y la escritura y demostró que su talento no se limitaba a la música. Buscó espacios donde pudiera expresarse sin sentir el aliento de la censura tan cerca. Esta diversificación no borró las heridas, pero le permitió respirar de nuevo. Con el tiempo, logró reconstruir una parte de su identidad artística, aunque nunca volvió a sentir la libertad absoluta que había conocido en sus primeros años. Esa reinvención no fue un renacer total, sino un acto de supervivencia. Una manera de seguir adelante sin perder la esencia que siempre lo definió. Patxi entendió que no podía cambiar el contexto, pero sí podía transformar la forma en que enfrentaba sus propias limitaciones. Aceptó que la lucha tendría un coste permanente, pero también asumió que su trayectoria no estaba destinada a quedar reducida a la censura y el silencio. La caída lo marcó profundamente, pero no logró destruirlo. La reinvención, aunque silenciosa, fue su respuesta más digna a un sistema que nunca quiso entenderlo. Su vida avanzó así entre heridas abiertas y nuevas búsquedas creativas hasta que el tiempo se encargó de transformar su figura en un referente complejo, lleno de contradicciones y de una humanidad palpable. Fue en ese equilibrio frágil donde Patxi encontró una forma de seguir siendo él mismo aun cuando el entorno intentaba moldearlo o borrarlo. Hablar del legado de Patxi Andión es hablar de una figura que con el paso del tiempo dejó de ser únicamente un cantautor para convertirse en un símbolo cultural cuya influencia se extendió mucho más allá de su obra discográfica. Su impacto no puede entenderse mediante cifras ni premios. Su verdadero peso está en la forma en que su voz acompañó a generaciones enteras que buscaban una identidad propia en un país sometido a presiones políticas y sociales profundas. Patxi se convirtió en un referente, porque no temía nombrar aquello que otros preferían callar. Uno de los aspectos más significativos de su legado es la relación íntima que estableció con su público. Para muchos, escuchar sus canciones en los años más duros del país era una manera de sentirse acompañados, incluso protegidos. Patxi no solo narraba historias, daba palabras a emociones colectivas que no podían expresarse abiertamente. Ese vínculo emocional
generó una fidelidad que sobrevivió a los cambios generacionales. Incluso quienes nacieron después del franquismo lo reconocen como una voz que abrió caminos. Su influencia también se extendió al ámbito artístico. Cantautores posteriores encontraron en su valentía un ejemplo a seguir. Pachi demostró que la música podía ser un acto político sin necesidad de proclamas grandilocuentes. Su forma de escribir directa pero profundamente humana inspiró a músicos que vieron en él la prueba de que la autenticidad, aunque costosa, podía trascender cualquier intento de censura. Algunos artistas lo mencionan explícitamente como un referente en entrevistas y otros lo reconocen a través de homenajes discretos que mantienen viva su memoria. En el mundo académico y literario también dejó huella. Profesores investigadores y ensayistas han estudiado su obra como parte fundamental de la resistencia cultural en el siglo XX español. Sus letras cargadas de simbolismo y crítica social se analizan hoy como documentos que reflejan con precisión el pulso emocional de una época marcada por el miedo y el deseo de libertad. En universidades su figura aparece en cursos que exploran la relación entre cultura y política, pero quizá el aspecto más conmovedor de su legado sea la forma en que su memoria permanece en la vida cotidiana. En bares, reuniones familiares o encuentros entre amigos, aún se escuchan relatos sobre cómo una canción suya transformó un momento concreto de alguien. Para muchos, Pachi representa el artista que no se rindió, que defendió su verdad, incluso cuando el coste era demasiado alto. Esa percepción humaniza su figura más allá del mito. Tras su muerte, su obra experimentó un resurgimiento. Nuevos oyentes descubrieron sus canciones y se sorprendieron al encontrar una sinceridad que sigue siendo relevante. En una época de mensajes rápidos y superficiales, la profundidad de Pachi adquiere un valor renovado. El tiempo ha pulido su figura y aquella imagen de artista combativo hoy se contempla con admiración y respeto. Lo que en su momento generó conflictos y tensiones, ahora se recuerda como un acto de coherencia excepcional. El legado de Pachi Andión no es solo artístico, sino moral. Representa el compromiso de ser fiel a uno mismo en un entorno que castigaba la honestidad. Sus canciones continúan escuchándose, no solo por nostalgia, sino porque contienen verdades que siguen resonando. Su memoria vive en quienes lo escuchan, en quienes lo estudian, en quienes lo citan, y en quienes encuentran en su vida un ejemplo de resistencia silenciosa pero poderosa. Su figura permanece como un recordatorio de que la cultura, cuando es auténtica, tiene la capacidad de desafiar cualquier intento de control y dejar una marca imborrable en la historia colectiva de un país. La historia de Pachi Andión no puede reducirse a una sucesión de éxitos, conflictos y silencios. Su vida fue el reflejo de un país que cambiaba con lentitud, arrastrando heridas profundas y buscando una voz que se atreviera a nombrar aquello que tantos evitaban. Pachi asumió ese papel sin pedir permiso, sin medir las consecuencias y sin esconder sus convicciones. Su carrera estuvo marcada por la valentía de quien decide no doblarse ante las presiones, incluso cuando el cansancio amenaza con apagar la llama interior. Cada canción que dejó sembró una semilla de lucidez en un tiempo donde la claridad era un acto de riesgo. Hoy su nombre habita en un lugar especial dentro de la memoria cultural de España. No fue un artista fugaz que brilló un instante para luego desaparecer. Fue un hombre que eligió caminar contra la corriente, aun sabiendo que ese camino podía volverse insoportable. Su legado no consiste en cifras ni en homenajes. Consiste en la huella emocional que dejó, en quienes encontraron en su voz un refugio, una respuesta o un desafío. Pachi Andión sigue viviendo en cada persona que escucha sus canciones buscando algo más que melodías, buscando verdad. Su historia nos recuerda que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa silenciosa. Que la libertad cultural no nace por sí sola, sino gracias a quienes se atreven a levantar la voz cuando otros callan. Pachi fue uno de esos pocos. Y por eso en la memoria de España no fue una estrella fugaz.
Fue un mito eterno que continúa iluminando incluso desde la distancia los rincones donde aún se pelea por la dignidad y la expresión libre. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video recomendado en el primer comentario.